El cacao, mi tesoro. La radionovela que cuenta las experiencias reales de los productores y productoras y técnicos de cacao. Mincho, fíjate que me gustaría que me explicaras algo. Hombre, Ramiro, esto parece moniliasis. ¿Qué? ¿Ya fuiste a la cooperativa a preguntar por los grupos de servicio? No, hombre, mejor decirme que te regalen los reales. Ese negocio de ustedes no funciona. El cacao, mi tesoro. Toda la información relevante sobre la cadena de producción del cacao. Hola, buenísimas, soy Andrés Olivas y estoy reponiendo solo por hoy a Domingo, solo por hoy. Yo trabajo con Domingo en una cooperativa, somos buenos amigos. En el episodio anterior conocimos a Duilio y su impulso cacaotero. Un chavalo que quería convertirse en un productor de cacao y ahí la lleva, claro, con el apoyo de su familia. Hoy tenemos preparado un episodio muy especial porque tenemos a técnicos y productores respondiendo dudas e inquietudes alrededor de la producción de cacao. Empecemos pues. Vamos a leer algunas de las preguntas que más nos hacen en la cooperativa. Vamos a hacerlo facilito. Leo la pregunta y luego un técnico de cacao o un productor o productora la va a responder. Primera pregunta. ¿Ha cambiado la producción del cacao en los últimos años? Bueno, mi nombre es Francisco Joya, asesor técnico, digamos, en el cultivo de cacao. A partir de que entra el Procacao en el 2015 y comenzamos con las primeras plantaciones de cacao en el 2016, todo comienza a cambiar. Antes aquí se manejaban plantaciones de cacao híbrida. Sabemos que las plantaciones de cacao híbridas son poco productivas por cuestiones de calidad genética. A partir de 2016 nosotros comenzamos a establecer cacao, pero cacao ya clone, parcelas policlonales que los rendimientos triplican, digamos, lo que puede producir una parcela de cacao híbrida. Desde ahí pues se da el gran cambio y es donde también los productores comienzan a asumir, digamos, esa cacaocultura ya moderna, que no fue nada fácil, fue una cuestión bastante dura porque nadie creía en los clones. Es hasta a partir de que ya comienzan, digamos, los clones a producir en el año 2021, entonces la gente ahora se da cuenta que trabajar con clones es mejor que trabajar con híbridos y ahora todos los productores quieren trabajar con clones. Trabajar con clones no significa que es algo pues sencillo, lleva un proceso de trabajo porque no todo lo resuelve la parte genética. En cacao existe una ecuación productiva. Para que haya un buen rendimiento en cacao, uno de ellos tiene que ver con el ambiente. El ambiente es el tipo de suelo que tiene que tener la parcela, la luz solar, el viento, la pendiente. Todos esos factores tienen que ser muy adecuados a lo que es la productividad del cacao. Después tenemos lo que es la parte del manejo, que tiene que ver con todo lo que es la poda, la fertilización, la deschupona, la regulación de sombra. Y por último tenemos la parte de la genética, que son los clones. Estos tres factores, ambiente, manejo, más genética, tienen que estar bien articulados, bien cohesionados y bien coherentes para que pueda haber, digamos, un buen rendimiento. La genética por sí sola no resuelve el rendimiento productivo. Tienen que trabajarse muy bien la parte ambiental y la parte de manejo. Todo eso nosotros lo hemos venido trabajando y así es como hemos logrado, digamos, ya con muchos productores pasar de los 6 quintales que producían antes a 20, 22 quintales que están produciendo actualmente. Eso es la parte, digamos, el gran cambio que se está dando en el Triángulo Minero y ahorita pues prácticamente ya son más de 1000 manzanas las que tenemos ya clonadas y digamos en un 30% de esas plantas ya han comenzado a producir. Esperamos, si Dios quiere, ya para el 2027, que es donde se va a dar la mayor parte de la producción de todo lo que estamos haciendo ahorita. Segunda pregunta, ¿cómo se empieza en el cacao? Primero, disponer del terreno. Y para iniciar con cacao, por nuestra experiencia, no es recomendable iniciar solo con una manzana. Son más los costos que los beneficios que puede dar una sola manzana. Tiene que ser de 3 manzanas en adelante. De 3 manzanas en adelante, pero por eso le digo, hay que contar con el terreno, porque si tenemos el terreno, nosotros tenemos, lo primerito es seleccionar la parcela a donde va a poner el cacao. Tiene que ser una parcela muy buena, con todas las condiciones que requiere la planta para poderse desarrollar y producir. La semilla para patrón. Ahora la ventaja, pues que aquí en el Triángulo Minero tenemos todas las semillas disponibles para producir un buen patrón, como la semilla del clon IMC 67 es lo máximo. Y
seleccionar después para injertar un buen material de genético que sea productivo, como el TSH 565, como el ICS 95, como el ET8. Son 3 clones altamente productivos que yo se los recomiendo a cualquier productor que se vaya a meter desde ahorita con la productividad del cacao. En todo este andar hemos metido más de 18 clones, pero a esta altura ya conocemos cuáles son los que producen más y cuáles son los que producen menos. Tercera pregunta. ¿Sirve cualquier tipo de suelo para producir cacao? Para el cultivo de cacao, agroecológicamente tiene que tener sus condiciones. O sea, no todo terreno es apto. Por ejemplo, hubo una experiencia de que a alguien se le ocurrió de que las zonas que ya estaban en potreros y que ya fueron deforestadas, había que reforestarla con cacao. La intención es buena, pero son suelos muy pobres, con la estructura dañada, con poca materia orgánica, y lo que daban esta plantación era lástima. No daban cacao, daban lástima. Entonces, al no representar valor económico esta plantación, el productor se desanimó y lo volvió a cortar y volvió a sembrar pasto. Un terreno apto para sembrar cacao tiene que ver con la salida del sol, cuánta cantidad de sol le va a dar. Tiene que ver que no se encharque, tiene que ver con profundidad de suelo. Ya, porque si hay rocas abajo, las raíces lo que hacen es como enrollarse y buscar la parte más suave y entonces ¿qué va a pasar? El efecto de eso es que no va a haber un desarrollo óptimo del árbol, y cuando hay viento pues se dan vuelta porque no tienen mucho suelo para sujetarse. Y también el tema de nutrición, hay poca nutrición. Al tener estas condiciones pésimas para cacao, va a ser pésima la producción y va a ser pésimo el desarrollo de esta plantación. Por lo tanto, tenés que escoger terrenos donde no haya muchas rocas abajo, que sean terrenos sueltos. Si no es mucho exigir, suelos francos, franco arenoso, un poco franco arcilloso. Para sembrar cacao tienen que ser los mejores de suelo, porque no estás buscando sembrar un árbol, estás buscando establecer una plantación agroindustrial, que esta plantación te represente la mayor cantidad de producción de cacao y por ende mayores ingresos. Cuarta pregunta. Siempre que se habla de cacao se habla de SAF. ¿Qué es sistema agroforestal? Cuando nos referimos al sistema agroforestal, conocido generalmente abreviado SAF, es que en cada parcela de cacao debe de tener sombra, en este caso temporal, que prácticamente está compuesta por musácea, o sea, plátano o banano, algunas leguminosas como gandul. Tenemos una sombra provisional, pues que están algunas leguminosas, unos árboles de porte medio, que son como las guavas, el equeme, pero tenemos una sombra permanente que son maderables, que es la sombra con la que se queda hasta el final la plantación de cacao. Maderables como guayabón, como cedro macho, como cedro real, como caoba, que al final pues prácticamente le generan al productor en un futuro, además de proveerle sombra al cacao que la necesita, pues también le provee otros ingresos a través de la venta de la madera. Igual, pues como la sombra temporal compensa, digamos, los costos de producción de la plantación de cacao, la venta de plátano, la venta de banano compensa un poco los costos de producción del cacao, que inicialmente los primeros 3 años son muertos, pues no hay ningún ingreso. Porque cuando ellos siembran en la parcela musácea, y algunos incluso inicial, y en la parte inicial siembran hasta frijol, pues prácticamente eso una parte lo ocupan para autoconsumo, que garantizando un poco la seguridad alimentaria, y un excedente pues que lo logran comercializar. Dicen que nos apoyemos en los grupos de servicio. ¿Pero qué son los grupos de servicio? Mi nombre es Ever Esteban Rodríguez Arquín. Soy de esta comunidad Ocotes número 2. Soy productor, soy injertador, vendo mi servicio de injertación. Un grupo de servicio está integrado por varias personas y se coordinan, se promueven a tener un autoempleo dentro de la finca. Nosotros nos dedicamos a vender nuestros servicios de injertación. Primeramente lo que hacemos, hay veces nos toca desde cortar la vareta, preparar el patrón para injertar y hacer todo el proceso de injertación. Hay otros servicios que necesitamos, por lo menos podemos brindar servicios de poda,
servicios de manejo de las plantaciones. Nosotros nos dedicamos a ver cuando los productores están, que nos dicen, mira, tenemos un trabajo pero nosotros no podemos, ayuden. Entonces el grupo de nosotros dice, hombre, vamos, dejamos hay veces nuestro trabajo por ir a ayudar a los demás, por salvar a los demás. Sexta pregunta, ¿por qué injertar? Lo importante de hacer una injertación es que, bueno, tiene muchas ventajas. Una de ellas es que toda tu plantación te va a producir. Toda te produce al igual. Y en cambio por semilla tenés la desventaja que hay plantas que no te producen. Hay plantas que solo producen hoja. Y lo que queremos es que produzcan fruta, produzcan grano. Y entonces con la injertación todos producen igual, del mismo color. Si lo quiere de un solo color, todos le producen de un solo color. Entonces todo produce igual el injerto. Y es de porte más pequeño, es más bajo, es más fácil de trabajar, con mejores comodidades para el trabajo. Pasamos a la séptima pregunta. ¿Qué puede hacer un productor o una productora frente a la monilia? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ángela Blanca Herrera Ortiz, vengo de la comunidad de Limón 1. Estamos ahorita haciendo un producto de trichoderma para mejorar los plantíos de cacao, para la monilia, pues, que afecta bastante en la zona cacahuatera. Monilia, mazorca negra, es lo que está afectando más en los plantíos de cacao y por eso se baja la producción. Entonces vimos la demanda de los productores y por eso decidimos hacer el producto para los productores, para tener una mejor producción de cacao. El trichoderma se hace pues de base de yuca. Se hace un proceso, se pela la yuca, se pone a cocer, después se saca el agua y se echa a una máquina a darle el proceso. De ahí del proceso ya se deja 48 horas y después se saca y ya se mantiene ahí y se puede aplicar. La aplicación es en la mañana, hasta las 9 de la mañana es la hora de aplicar, o por las tardes, no se puede aplicar a mediodía por el sol porque mata el hongo que estamos produciendo. Y para cerrar, tenemos un consejo que es una joya de Francisco Joya. Yo para mí, más bien lo recomendable es pasar de ser solo meramente un productor de cacao a un productor empresario de cacao. Es aquel que produce cacao, hay un retorno de ingresos, pero eso es por la misma mano de obra familiar que él pone. Es decir, es como que yo me esté empleando yo mismo y eso me genera un ingreso. Un productor empresario es aquel que le permite incluso poner su mano de obra y a la vez contrata mano de obra, porque los ingresos son súper más elevados. Entonces, los ingresos, los dividendos le permiten a este productor no solo mejorar sus vidas porque tal vez compra más comida o porque mejora las condiciones a sus hijos que están estudiando en la escuela o porque les permite tener más acceso a la salud, compran más tierra, mejoran sus viviendas, siembran más cacao, invierten en otros rubros que ellos también son interesantes, incluso hasta en la misma ganadería. Ese para mí es un productor empresario. Allí las teníamos, 8 preguntas de las que más nos hacen en las cooperativas y están respondidas por técnicos, productores y productoras de cacao. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Se despide tu amigo Andrés Olivas. En el próximo programa, vuelve domingo. Adiós pues.